Hoy es un día importante, todos los domingos son importantes, pero hay unos días que por los eventos, por las circunstancias, son un poco más relevantes, ¿verdad? Hoy tenemos dos actos importantes, muy significativos, dos actos donde hay mucho significado profundo, un significado importante, a veces también donde hay sentimientos encontrados, sentimientos de felicidad, y hay otros que no, aunque sí, pero siempre con un poco de sentimentalismo. Por un lado tenemos la presentación de Emma Sullivan, que damos la bienvenida a la congregación de una manera especial, donde queremos que presentarla a la Iglesia, pero sobre todo presentársela al Señor, como así hacían en la antigüedad, ¿verdad? Que presentaban los niños en el templo para que se orase por ellos, para que recibieran la bendición de Dios. Pero sobre todo lo más importante es para los padres. Yo siempre digo que el tema o el culto de la presentación es más importante para los padres inclusive, y el mensaje que se da es más para los padres que para el niño. El niño dice la palabra que de ellos es el reino de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Entonces, esa palabra es más bien para los papás. Y aprovechando un poco esto, ¿no? De que la palabra es, el culto de alguna manera va enfocado en la presentación, pero el mensaje va un poco para los papás, por la importancia que eso requiere. Y también porque encomendamos, en el día de hoy, encomendamos a Ketty, la encomendamos para Ecuador, para su país. Vuelve como misionera a Doule, ahí en Guayaquil, para hacer la obra de llevar el mensaje de Cristo hasta Ecuador. Así que son dos actos importantes, por un lado entrañables, por otro lado, ¿verdad? Como hay despedida, pues también es un poco así entrañable y un poquito emocional. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Son necesarios estos actos hoy en día? ¿Tienen vigencia? ¿Es simplemente algo ritual? ¿Es algo que lo dice la tradición? ¿Es algo que, como lo hacían los judíos y nosotros lo adquirimos también, pierde vigencia, no tiene sentido, es necesario? ¿Es necesario mandar misioneros? Podemos hacer esas preguntas, ¿verdad? Y cuando hago estas preguntas, que a veces son existenciales, entonces me gusta acercarme a la palabra y me gusta acercarme al Evangelio. Yo miraba y leía y retomaba las cartas del Evangelio. Y yo me hacía la misma pregunta que la primera carta del Evangelio se hace. ¿Por qué la gente es infeliz? Entonces digo, ¿por qué hay ese sentimiento todavía hoy de infelicidad? Y la respuesta sigue siendo la misma. A pesar de que ya llevamos años escuchando esta carta del Evangelio, llevamos años escuchando este mensaje, aunque hace ya muchos años que venimos remarchadamente remarcando esta palabra, seguimos diciendo que la realidad es que hoy en día el hombre sigue sin encontrarse con Dios. Es decir, seguimos viendo que el hombre es incapaz de encontrarse con Dios. Y además veo que es vigente porque sigo viendo cómo creyentes siguen sufriendo, aun habiendo encontrado a Dios, siguen sufriendo. Creyentes que no han encontrado las respuestas son infelices. Veo que remanentes no son felices. Veo que remanentes sufren, están sufriendo. Y entonces me hace dar cuenta de esta realidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué hoy nos acercamos al texto que hemos leído? Esas respuestas que tenía Salomón, un hombre que cosechó grandes éxitos, un hombre que cosechó grandes victorias en su vida, en todas las áreas y en todas las facetas de la vida, cosechó esos triunfos, pero al final de su vida fue un absoluto fracaso. Origen de sus decisiones provocó que el reino de Israel fuera dividido en Israel y en Judá, por causa del un hombre que era tan inteligente y tan poderoso. ¿Es necesario hoy en día nuevamente presentar a los niños delante de Dios? Esta semana he hecho algo de limpieza en casa, recordaba mensajes de cuando empecé hace muchos años
notas de lecturas de libros que hice cuando estaba en el seminario, después del seminario, y encontré una encuesta de la Universidad de UCLA. La Universidad de UCLA, no sé si los hermanos que son americanos la conocen, pero la Universidad de UCLA es la Universidad de Los Ángeles en Estados Unidos, ¿verdad? Y hace años hicieron un muestreo, llegaron a unas conclusiones. Y nos enseña esto, yo me quedé porque los datos eran muy significativos. En matrimonios donde había habido 2 divorcios o más, las personas que habían vivido ahí, los adultos cuyos padres tuvieron 2 divorcios o más, resulta que se habían divorciado en un 67%. Es decir, padres donde había habido 2 divorcios o más, los hijos habían alcanzado un 67% de divorcios. 67% se habían divorciado, de los cuales un 26% se habían divorciado más de 2 veces, 1 o 2 veces. O voy a ponerlo al revés. Se habían divorciado 2 veces o más. En contextos donde en los padres había habido 2 divorcios. En los donde había habido un divorcio, el porcentaje era un 58%. Es decir, padres divorciados, 58% de hijos vuelven a caer en el divorcio, de los cuales un 19% se habían divorciado 2 o más veces. Matrimonios donde no había habido esas situaciones de divorcio, que habían en hogares intactos fuera de divorcio, el porcentaje bajaba a un 41%, un 9%, 2 matrimonios o más, 2 divorcios o más. ¿Es necesario presentar a los niños? ¿Es hoy vigente hoy en día? Hoy en día, ¿dónde aprendemos estas cosas? Estas realidades. ¿Dónde las aprendemos? ¿Dónde aprendemos la mayor parte de nuestra cultura? Hoy en día aprendemos, y nuestros hijos, nuestros nietos aprenden de la cultura actual. Y este dato hará aproximadamente 15 años, con lo cual probablemente habría que aumentar como mínimo un 15% a todos estos datos. ¿Verdad? Según estamos viviendo hoy. ¿Dónde estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Qué es lo que reciben nuestros hijos? Las mamás que tenéis niños pequeñitos, las mamás que estáis con niños incorporados dentro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enseñar? Hoy en día se sabe que hoy en día la mayor enseñanza es a través de la televisión y del Internet. Son las 2 fuentes de informaciones mayores que hay hoy en día. Internet y televisión. Hace años era televisión e Internet. Hoy ya el Internet es la fuente número 1 de información. Y sobre todo a través de los famosos. ¿Por qué? La gente trata de imitar, los jóvenes tratan de imitar lo que hace la gente famosa, los que salen en televisión. Quieren imitar esos comportamientos. Quieren ver porque son los modelos que están recibiendo. La mayoría de las cosas que vemos de televisión es diversión, entretenimiento, pero demasiado lejos y distantes de la verdadera realidad de la vida. No presenta la televisión, te distrae, pero no te presenta la realidad. Así no funciona el mundo real, así no es como la vida real te dibujan en la televisión. No es así la verdad. Muchos jóvenes aprenden a hablar de lo que los medios de comunicación los enseñan, pero lo que aprenden es muy poco realista. No tiene una realidad. Debemos buscar verdaderas enseñanzas ahora y a partir de ahora tenemos que preocuparnos y procurar que nuestros hijos aprendan correctamente. Hoy en día, ¿qué es lo más importante? Hoy en día los padres están muy preocupados, hoy en día, en cómo van a alcanzar sus compromisos, sus metas.
cómo nuestros hijos van a alcanzar las realizaciones importantes. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, enseñamos a nuestros hijos que lo más importante es que alcancen metas grandes, que lleguen a ser hombres grandes, importantes, presidentes de gobierno. Emprendemos esto. Nos sentimos bastante satisfechos cuando alcanzamos alguna especie de logro aparentemente importante. Nos sentimos muy valientes, muy importantes en nuestra vida. Tenemos buenos conocimientos y cuando alcanzamos un gran conocimiento, enseguida sacamos nuestro pecho y nuestras medallas. Ay, porque tengo una carrera universitaria. Ay, tengo 2 carreras universitarias. Tengo mucho conocimiento. O yo he hecho tal curso o he hecho tal información. Y sacamos nuestra titulación porque entendemos que eso es algo muy importante. Yo he ido a despachos donde todas las paredes están llenas de diplomas y se exhiben porque, wow, una persona que tiene muchos papeles en la pared siempre da la sensación de que es alguien muy importante, ¿verdad? ¿No has visto las películas cuando sale la foto con alguien, la foto de la persona con el rey o la persona con el presidente de gobierno? La ponen ahí para que todo el mundo que, esta persona es muy importante, mira, le está dando la mano al rey. O le está dando la mano el presidente de gobierno. Es tan importante. Y la pone ahí ¿para qué? Para que la gente lo vea. Todos los diplomas en la pared. Ay, esta persona tiene que ser una persona muy inteligente. ¿Por qué? Tiene mucho conocimiento, tiene muchos diplomas en la pared. Es así. Hoy en día buscamos eso. Y lo hacemos, por eso en países falsifican los diplomas y los ponen por la pared y los pueden hacer de lo que tú quieras. Yo cuando estuve en Perú me decían, pastor, ¿quieres algún diploma? ¿Te damos algún diploma? Te ponemos el diploma de obispo, el diploma de... Y te lo hacen y te lo falsifican de tal manera. Oye, es que personas que están ejerciendo la abogacía con un diploma falso. En España se han dado casos de que están ejerciendo medicina con diplomas falsos. Pero no importa. Esta persona es muy importante porque tiene mucho conocimiento. Obtenemos un gran sentimiento de logro cuando una persona ha obtenido éxito en algo. Cuando uno ha ganado una carrera como el Alonso, qué importante, ¿verdad? Qué logro más importante. Hace pocos días el hombre no recuerdo su nombre, que se tiró desde la estratosfera, ¿verdad? Y alcanzó a romper el sonido, ¿verdad? La velocidad del sonido. Y salía el hombre de orgulloso y, lo he logrado, lo he hecho, hemos roto no sé cuántos récords. Caída libre, no es una cosa tremenda, ¿no? Y en verdad es un logro, dices, está bien, hemos logrado algo, no sé para qué nos sirve, pero lo hemos logrado. No sé cuántos de nosotros algún día nos tiraremos de cabeza a romper la ley del sonido, pero se ha conseguido algo. Que tú llegas y dices, ¿para qué sirve? ¿Alguien se va a tirar de cabeza o alguien? Pero no importa, has conseguido un logro importante, ha tenido éxito. Nos engañamos a nosotros mismos cuando obtenemos cierta popularidad. Y gente es capaz de hacer cualquier cosa por ser popular. Tú no has visto los programas de la televisión, las tonterías que la gente hace simplemente por el hecho de salir en televisión. Pero he salido en televisión. Sí, pero estás haciendo el idiota, el tonto. Sí, pero he salido en televisión. Soy popular, es conocido. Alcanzamos estas metas. Es decir, estamos viendo y dando valor a cosas que son tremendamente inútiles, sin sentido. Educamos a nuestros remanentes, a nuestros hijos, nuestra vida, enfocamos en cosas que simplemente son inútiles, no sirven para nada, simplemente para saciar nuestro yo, simplemente para llegar al límite de decir yo soy el yo soy importante. Así era la vida de Salomón. Así llegó un día Salomón a llegar a tener esta misma conclusión. Salomón tenía más sabiduría que cualquier rey en el mundo. Era el hombre más sabio del universo. Era el hombre que tenía más conocimiento y eso le provocó y le llevó a tener una riqueza económica que nadie en el mundo tenía. De tal manera los reyes de todo el mundo venían a ver el esplendor del rey Salomón. La Biblia misma, Jesús dice, fijaros, ni una flor, dice, con toda la grandeza del rey Salomón, dice Jesús, con todo su esplendor, y era grandioso, no fue capaz de alcanzar la hermosura y la belleza de una simple flor.
Pero estaba resaltando esa grandeza, esa sabiduría, esa economía. Un hombre que llegó a ser tan popular que todos los reyes del mundo querían estrechar su mano, querían conocerle. Como hoy si dijéramos, querían sacarse la foto con él para luego ponerla en su despacho. Yo he conocido al rey Salomón. ¿Por qué? Era tan popular, tan importante este rey. Este hombre había alcanzado el cumum, el sumum de todas las pretensiones del ser humano. Él lo tenía. Había alcanzado a construir el templo más hermoso jamás visto, con mayores riquezas. Lo tenía todo, todo lo tenía. No estoy diciendo que la sabiduría, ni el éxito, ni la popularidad sean malas. No estoy diciendo el dinero es malo, el éxito es malo. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que debemos de buscar lo que es único. Debemos de buscar lo que realmente es verdadero. Lo que realmente trasciende. Lo que realmente es válido. Podemos disfrutar de muchas cosas. Gente que disfruta pescando. Yo a veces oigo al pastor Río cuando empieza a hablar, sí, es que me fui a pescar, que es muy divertido. Yo digo, ¿dónde encontrará la diversión en eso? Yo no lo he encontrado, pero la gente invierte su tiempo, su dinero. Vas a la playa y ves que va la gente con las cañas de pescar y las ponen y se sientan a ver cómo, a ver si se mueve la caña, y yo me quedo, digo, ¿dónde está la diversión? No lo entiendo. ¿Será que no tengo el sabor de la pesca? Dice el pastor Río. Está bien, pero no lo veo. Pero hay gente que invierte, disfruta pescando. Hay gente que disfruta haciendo deporte. Gente que se va los fines de semana y deja todo, cualquier cosa, por ir a jugar al fútbol, al balonmano, a hacer cualquier tipo de deporte. O simplemente hay personas que invierten todo su tiempo jugando con el ordenador, jugando con los videoconsolas, jugando con los ordenadores, con online. Personas que dedican todo su tiempo a esto. Pero esto solamente es un entretenimiento. Simplemente es pasar el tiempo. Estas cosas no pueden darte la verdadera felicidad. No pueden ser el estándar de tu felicidad. Está bien todo esto, claro que está bien. La gente que disfruta pescando, que pesca, haciendo el golf, tampoco encuentro sentido mucho, pero bueno, le gusta bien. Puede ser un entretenimiento, una distracción, está bien. Y de vez en cuando jugar con la videoconsola, con los videojuegos, está bien. Pero no puede ser el estándar. No puede ser el modelo. No puede ser esa la sensación de felicidad. No puede llegar a ser eso lo que te haga a ti realmente ser feliz o no. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros remanentes? ¿Cuál es el modelo y el nivel que vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que los misioneros van a enseñar donde vayan? ¿Qué es realmente lo importante? Este hombre, el rey Salomón, confesó que todo, absolutamente todo, carecía de sentido. Llegó a la conclusión, y aquí vuelvo a repetir lo que muchas veces digo cuando hablo de Pablo, y cuando Pablo dice que todo lo tenía como basura, no significa que no valga. Eso no lo puede decir cualquier persona. Un hombre como Salomón, que tenía todo lo que tenía, y llega a la conclusión que todo es vanidad, no cualquiera lo puede decir. Yo ahora puedo, claro, muchas veces decimos, bueno, es que el dinero no da la felicidad, y lo decimos así, nos llenamos la boca. Sí, pero por dentro estamos diciendo, pero ya me gustaría a mí tener ese problema. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo hemos tenido, no sabemos lo que es eso. La persona que ya ha tenido ese valor, esa persona que ha tenido esa economía, esa persona que ha tenido ese poder, que ha tenido ese éxito, esa popularidad, es el único que puede llegar a decirlo. Yo he llegado y he alcanzado todo eso. Y resulta que cuando lo he tenido todo, he llegado a la conclusión de que nada de eso tiene valor alguno. Podemos llegar a tener éxitos políticos, pero hoy en día me hacía gracia porque hoy en día cualquiera puede ser político. Cualquiera. Simplemente que tengas un poquito de popularidad. Ayer haciendo zapping vi a un personaje, el Mario Conde, ¿verdad? Hace unos años, 4 años de cárcel, hoy es político. Un delincuente puede ser político. Decían hace años, hasta un mal actor puede ser presidente de gobierno de los Estados Unidos, cuando estaba Ronald Reagan gobernando. Decían, bueno, un mal actor puede ser un buen presidente. Es decir, la gente lucha, se afana por la política.
Y hay quienes se oponen a ello. Hoy en día, ¿qué tiene sentido? Salomón explica esto en este libro de Eclesiastés. Toda su sabiduría, toda la riqueza, todo el estrellato, toda la popularidad, llegó a la conclusión, no tienen significado, no tienen sentido. Son cosas huecas sin valor. Dijo que incluso el servicio que él pudiera hacer a Dios, la obra que él pudiera hacer a Dios, por sí mismo, también carecía de sentido. No era todo lo relevante que tenía que ser. Por eso él entendió. Entonces, la cuestión es, ¿qué es realmente lo que tiene sentido? ¿Qué es realmente lo importante? Y él pudo llegar a esta conclusión. Acuérdate de tu Creador. Solo Dios es verdad. Solo Dios es único. Él llegó a entender esto. Yo he tenido todo, pero todo me ha fallado. Solo Dios me ha quedado. Yo he tenido, todas las personas cuando he tenido dinero, y tú sabes muy bien, ¿verdad? Que las personas que tienen dinero y que tienen éxito están rodeados de amigos, ¿verdad? El dinero lo que compra es la amistad. Cuando no tienes dinero, ¿qué tienes? No tienes amigos, se te van todos, ¿verdad? ¿Quién es el único que permanece contigo? Por eso el salmista decía, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque sabía y entendía esto, porque había pasado por esta experiencia. ¿Por qué? Porque era un hombre quien escribió estas palabras que hasta su propio hijo se le rebeló y luchó contra él. Estoy hablando del rey David. Hasta su propio hijo. Por eso que llegó a la conclusión, dijo, no me puedo fiar ni de mi propio hijo. ¿De qué me puedo fiar? Solamente Dios está conmigo. Solamente Dios es el que está conmigo. Él es el único que es verdad. Él es lo único verdadero. No es que todas las demás cosas sean innecesarias. No estoy diciendo que lo tiremos porque no sea necesario. Simplemente estoy diciendo que eso no debe de ser, en última instancia, mi modelo a seguir, ni lo que yo estoy buscando, ni la confianza donde yo tengo que poner para alcanzar la felicidad. Lo que estamos diciendo es que en última instancia todas esas cosas en un momento determinado son inútiles si Cristo no está contigo. Si realmente tu base no está apoyada firmemente en la palabra y en el Evangelio. ¿De qué más me da tener todas las riquezas del mundo, llega a decir Jesús, si pierdo mi alma? ¿De qué me importa a mí tener todo lo que el mundo tiene si yo pierdo mi alma? ¿De qué me vale? Como creyentes, como obreros, como misioneros, ¿cuándo vamos a comenzar a recibir verdaderas respuestas a nuestras oraciones? ¿Cuándo? ¿Cuál es el principio de las verdaderas respuestas para aquellos remanentes que estudian, para los empresarios que tienen sus negocios? ¿Cuál es realmente el principio de las verdaderas respuestas? Porque es ahí donde yo tengo que ir, a ese verdadero principio. ¿Por qué? Porque es cuando tú eres feliz debido a Dios. Es cuando tú eres feliz, cuando tú estás satisfecho, solo, y nuevamente la palabra solo, con Dios. Ahí se ve realmente cuando una persona es verdaderamente feliz o no. Solo. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Una palabra simple, solo. Solo. Hoy decíamos en el culto, en el mensaje a los obreros, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. ¿Y qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significa? Déjalo todo. Déjalo todo. ¿Qué es lo que tenía? Nada, déjalo todo. Una mano delante y otra detrás, decimos en castellano, ¿verdad? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. ¿Qué es lo que tenía José? ¿Qué tenía José? Debilidad. No tenía nada. ¿Qué es lo que tenía Moisés? 40 años siendo alguien, para estar 40 años siendo un don nadie, para demostrar que Dios hace su obra a través de personajes que no son nadie. ¿Qué tenían? Solo tenían una cosa, que Dios los había llamado. No tenían fuerza, no tenían nada.
pero sí tenían que Dios les había dado una palabra. ¿Qué es importante? Cuando yo no dependo de nada, absolutamente de nada, y cuando yo lo puedo dejar todo, como Abraham que lo dejó todo, como José que lo dejó todo, como Moisés que lo dejó todo, y solamente tengo a Cristo. Cuando yo solamente puedo gozar y disfrutar de Emmanuel. Y cuando yo puedo ser feliz solamente con Emmanuel es cuando Dios provee de todas las cosas necesarias. No significa, y no estoy diciendo que no necesites a tu familia, no estoy diciendo que no necesites a tus amigos. Están bien. Lo que digo que las verdaderas respuestas, que nadie, jamás nadie será capaz de arrebatarte ni de quitarte. Las verdaderas respuestas que comenzarán desde dentro de ti, cuando tú seas feliz, simplemente, solamente con Dios. Ese es el secreto de la felicidad. Ahí es cuando tú empezarás a tener verdaderas respuestas. ¿Por qué? Solo Cristo. Yo puedo ser feliz diciendo solo Cristo. Es que, aunque te deje padre y madre, solo Cristo. ¿Verdad? Aunque te deje Pepito y solo Cristo. Aunque el mundo se derrumbe, aunque tu realidad se caiga, aunque tu economía haga aguas por todos los sitios, cuando tú llegues a la conclusión solo Cristo, y cuando tú diciendo solo Cristo no sea una expresión de, ay, pobrecito, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Solo Cristo. Cuando haya un convencimiento y una verdadera felicidad de saber que lo único que yo necesito es a Cristo, que no necesito ninguna otra cosa. Y cuando yo llego a la conclusión de que esta es la felicidad que yo necesito, ahí entonces empiezan a venir las respuestas. Es la manera, es la forma real de resolver nuestros problemas espirituales. Ahí es cuando empiezo a entender las palabras y las respuestas. Estas palabras que pronunció vanidad de vanidades, todo es vanidad. Podríamos decir que son palabras de un hombre que a lo mejor no está bien de la cabeza. Hay personas que pueden pensar eso, es que no estaba muy bien. Tenía problemas psíquicos. Estaba un poquito loco quizás este hombre. Gente que decía eso. Estará un poquito loco. ¿Son palabras realmente de un hombre loco? ¿O eran palabras de un hombre que había sido capaz de conquistar el mundo en aquella época? ¿Son las palabras de un hombre que escribió solamente poesía? Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés mismo. Era un hombre que simplemente, es que escribía muy bien, decía las cosas muy bonitas, decía unas cosas hermosas, bonitas. ¿Era solamente un hombre que escribía cosas bonitas? ¿O podemos llegar a la conclusión de que era un hombre que escribió la verdad y la realidad de la vida? ¿Qué conclusión es? Sabemos que estas son las palabras de un hombre que escribió la verdad de su vida. Llegó a esta conclusión. Por eso es que los remanentes pueden recibir grandes respuestas si entienden esto. Recuerda las palabras de Salomón. Y recuerda lo que él dijo, llegado a este punto. Recuerda a tu Creador. Cuando estemos lejos, en medio del problema, recuerda a tu Creador. Versículo 1 lo estaba diciendo. En los días de tu juventud, ahora que estás a tiempo, recuerda a tu Creador. Recuerda a Dios antes de que los días malos vengan. Antes de que lleguen los años en los que digas no encuentro ningún placer en ellos. Cuando estés enfrentándote en la lucha diaria, cuando estés enfrentándote en las misiones, cuando estés hablando y llevando este mensaje y la gente se te vuelva en contra. Cuando te digan, tú estás loco por llevar esta palabra y este mensaje. Cuando la gente se te levante en contra y digan, tú eres una secta porque estás llevando un mensaje extraño. En ese momento, recuerda a Dios. Cuando todo se te vuelve en contra, recuerda a Dios. Por eso es tan importante que los niños, los remanentes, los maestros de remanentes, tengan esta palabra en su corazón. Inculca el pacto de Dios en el corazón del niño ahora que estás a tiempo.
ahora que son pequeños. No lleguemos a confirmar las estadísticas, sino ahora tenemos que dar al niño el pacto. Ahora tiene que el niño entender cuál es la importancia del pacto. Por eso Salomón pide que coloquemos la sabiduría de Dios en nuestros corazones. No pongas la sabiduría del mundo, ya habrá tiempo para eso. Pon la sabiduría de tu Creador en tu corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con hombres de éxito? Personas aparentemente importantes. Personas que son muy influyentes. Personas que han hecho grandes cosas. Pero que las dificultades al final y las crisis han venido a su vida. La semana pasada hubo una noticia que me quebrantó. Sé que es una tontería, es cosas mías. No hagáis caso, son cosas mías. Pero me quebrantó profundamente. Algo que me rompía. Personas de éxito, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar de la Catedral de Cristal? ¿Hemos ido a hablar? Tú sí, ¿verdad? Lo digo porque sé que él escuchaba por internet los mensajes del pastor Dante Gebel. ¿Cuánto lo hemos escuchado? ¿Verdad, Ketty? ¿Escuchaste también el mensaje del pastor Dante Gebel? Una vez decía, ¡ay, qué pastor el mensaje! Catedral de Cristal. ¿Lo habéis escuchado, hermanos? Catedral de Cristal, Dante Gebel. ¿Sabéis quién la está ahora llevando a esa iglesia? ¿Sabéis quién la tiene ahora mismo esta iglesia? La Iglesia Católica. La ha comprado. Me quebrantó, ¿por qué? Digo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué problemas hay? Ahora han cambiado y era en vez de Iglesia de Cristal, ahora tiene el nombre, no recuerdo ahora qué nombre. Y esta semana pasada hicieron el culto de inauguración los obispos, los sacerdotes, todos ahí. Y yo recordaba y veía los mensajes de Dante Gebel hablando sobre prosperidad. Y yo me quedaba y me quebrantaba cuando estaba viendo la información. Crisis, problemas, circunstancias. ¿Dónde estamos? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que tengo que saber? Que tarde o temprano, crisis viene, problemas viene. ¿Dónde voy a estar afincado en mi corazón? Los jóvenes deben inculcar en sus corazones la mayor parte del pacto del Evangelio dentro de ellos, para no ser movidos nunca. Tenemos que inculcar en el corazón de los remanentes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el día vendrá. Va a haber un día que va a venir. Por eso dice, antes de que vengan los días malos, antes de que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos ningún placer, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna, antes de ellos, porque un día va a venir donde esas cosas van a acontecer, donde en esos momentos ni la sabiduría humana, ni la economía, ni la autoestima, ni el éxito van a servir para nada. Va a haber momentos en esas circunstancias. Es decir, va a haber momentos donde vas a tener que entender cuál es el problema espiritual que no vas a poder solucionar por mucho conocimiento intelectual que tú tengas. No importa lo inteligente que seas, no importa el éxito que hayas alcanzado en tu vida, no importa las carreras universitarias que puedas tener. El problema espiritual un día va a venir a tu vida. Un día llegará a tu vida. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, todos tenemos problemas espirituales, todos. Y el que diga que no lo tiene, tiene un problema mucho más gordo, que es que no ves tu propio problema espiritual. Y eso es mucho más grave y mucho más serio. Todos tenemos problema espiritual. ¿Qué significa? Que antes o después va a salir. Por eso muchas veces digo, los mayores tenemos que solucionar esto antes. ¿Por qué? Porque cuando somos mayores, dice el refrán, que nos volvemos como niños. ¿Verdad? Ese dice el refrán. ¿Pero qué significa eso? No es que nos volvamos como niños, es que perdemos la fuerza. Cada vez somos más débiles. Y lo que yo he podido controlar, lo que mi conocimiento me decía que era malo y no hacía, llega un momento donde no puedo controlarlo. Ya no tengo fuerza. Llega un momento donde ya me da igual todo. Llega un momento donde, ¿qué más da? Sale lo que hay dentro. El pastor decía,
Decía, somos bombas de relojería. Somos bombas. ¿Qué significa? Sí o sí, la mecha podrá ser más larga o más corta, pero un día va a explotar. Eso es un problema espiritual. Está ahí dentro. No te preocupes, un día va a explotar. Por cualquier circunstancia que prenda la mecha. Un problema, una circunstancia, una discusión entre enamorados, una discusión entre marido y mujer, de pronto salta y coge una escopeta y le pega 2 tiros. Un desengaño amoroso veíamos en Albacete. Una persona coge una escopeta, mata a una niña, mata a no sé cuántas personas. ¿Por qué un desengaño amoroso? ¿Cuál era el problema? No es que no le dejaba la relación de la chica al chico, no. Es un problema espiritual. Salió en ese momento. Pero el problema ya estaba dentro. En Estados Unidos, en Nueva York, es la noticia de anteayer, 2 días, una mujer que cuidaba a los niños, llega, les corta el cuello a los 2 niños y después trata de matarse ella sola. Todavía están viendo y diciendo qué ha pasado por la mente de esa mujer. Y preguntaban en el barrio a los vecinos de esa mujer. Y esa mujer, ¿usted la conocía así? ¿Cómo era? Era muy normal. Era una mujer encantadora. Una mujer que además creo que era de Puerto Rico, creo que era Costa Rica. Santo Domingo. Dominicana. Bueno, habían estado la familia de los papás, habían estado en la República Dominicana conociendo a la familia, encantadores todos. Había una relación de conocimiento ya hasta el punto de dejó a sus hijos en manos de esta mujer. Y esta mujer de pronto llega el día, viene el día donde el problema espiritual sale. A los 2 niños los mete de 2 y de 6 años, quiero recordar, una cosa así, los mete en la bañera, los corta el cuello. Después trata a ella de matarse. ¿Qué pasó a esa mujer? Llega el momento donde el problema espiritual explota. Sale el problema espiritual. ¿Por qué decimos entonces, hermanos, y entendiendo esta verdad y entendiendo esta realidad que está ahí? ¿Por qué entonces no estamos entendiendo que los problemas no desaparecen? Que los problemas se ocultan pero no desaparecen. Que los problemas no se tienen que tapar, se tienen que sanar. Que los problemas no se van con el tiempo. Se enquistan con el tiempo, se endurecen con el tiempo, se agravan con el tiempo. Y luego reciben noticias, no, es que ello es una decisión que tenía que tomar hace mucho tiempo, pero no la tomé, la tomo ahora y... ¿Qué significa eso? Enraiza en el pacto del Evangelio para sanar todas esas cosas, porque si no las sanas hoy, mañana van a salir. Y mañana a lo mejor no tiene nada que ver, no pasó nada. Pero el problema está ahí y el problema sale. Remanente, parece que ahora mismo todo es de color de rosa. Los remanentes están ahí, son muy fuertes. Pueden sobrellevar todas las cosas, aparentemente. Y los ves con cara y siempre jiji, jaja, siempre jugando en el último banco, charlando y hablando. No tiene nada que ver ahora con eso. ¿Pero qué significa? Parece que no pasa nada. Pero hay cosas que están dentro y están ocurriendo. ¿Qué estamos inculcando a nuestros remanentes, a nuestros hijos? Porque si no se enteran de nada. Y hay veces que los niños se están jugando como están jugando ahora mismo y dicen, no, si los niños no se enteran de nada. ¿Qué te crees tú eso? Porque luego hablas con ellos, vamos a hacer fórum y te hacen fórum. Digo, pero ¿cómo es posible que el niño se haya enterado si lleva todo el rato jugando? Son más fuertes que nosotros. Ellos están recibiendo todas las cosas. Por eso los remanentes tienen que no permanecer en la herida y no tienen que permanecer en el problema. Puede ser que papá y mamá me hayan tratado mal, papá y mamá me hayan pegado, papá y mamá hayan sido lo que hayan sido. Pero yo no puedo quedarme ahí. Porque si me quedo ahí, me quedo en la herida. Y la herida enraiza y va a entrar en mi corazón, va a entrar en mi vida. Yo lo voy a tapar, soy fuerte, inteligente. Vas a poder hacerlo. Pero va a haber un momento que algo va a desatar, algo va a encender la mecha, algo va a disparar el problema.
Por eso no podemos. No hay otra solución. No hay otro remedio. Yo no puedo dejar las circunstancias que pasen y que se vayan llevando libremente al olvido. No pasa nada, ya se curará solo. No. Si yo no estoy preparando y enraizando en mis hijos en el Evangelio, la televisión, el internet, los amigos, los institutos van a enraizar en mi hijo. ¿Por qué? Es así. Nos guste o no nos guste, es así. Nuestros hijos van a ser educados en la escuela de la vida, en la calle. No, pero que los niños hay que dejarlos. Hay gente que está en contra de que los niños tengan culto infantil. No, porque eso es una cosa que ellos tienen que decidir. ¿Pero tú le obligas a tu hijo a ir a la escuela? Ah, claro, a la escuela hay que ir. ¿Por qué? Déjalo. Déjalo, que ya cuando sea mayor decida él. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no? No, tú tienes que estudiar, y si no estudias, y si no apruebas, y si no te castigo, y si no vas a los entrenamientos, y si no ir a la iglesia. Ah, no, hijo, pero si no quieres ir es que somos muy liberales. Si no quieres ir a la iglesia, no vayas. Pero para eso sí, para otro no. ¿Qué vamos a dejar? Que nuestros hijos, ¿quién los va a educar? Sí, es verdad que le vamos a educar ¿en qué? En el conocimiento, en los logros, en el éxito, en la popularidad, en ser buena persona, a tener un buen corazón. ¿Es eso? ¿Está bien? Sí, claro que está bien. Hay que educarles también. Pero ¿en qué voy a enraizar el corazón de mi hijo? En aquello que cuando tenga problema espiritual sepa resolverlo. Voy a ayudar a que mi hijo sea el mejor estudiante. Voy a ayudarle. Pero voy a hacer que enraíce primero en el Evangelio. Lo primero es que enraíce en el Evangelio y después todo lo demás. Por eso yo le decía a los estudiantes del CET, le decía, primero enraizar en el Evangelio y después hacéis el CET. Por eso a los remanentes cuando quieren ir al seminario, no, primero enraiza en la palabra, primero enraiza en el Evangelio. Tiene una raíz profunda porque en el seminario os van a envenenar la fe. Porque yo he estado en el seminario y sé lo que es eso. Sé las dificultades que era eso. Sé las enseñanzas que introducen en el seminario. Y yo he visto muchos estudiantes de seminario a rasgarse las vestiduras, dejar el seminario, porque peligraba su fe. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible. Primero enraiza en el Evangelio. Lo más importante, echa raíz en el Evangelio. La teología es importante, sí, en segundo lugar, pero primero enraíza en el Evangelio y después yo te voy a ayudar a que tú enraíces en la teología, que seas un buen teólogo, un buen maestro, una buena persona que puedas enseñar Biblia, porque es bueno, es necesario que la iglesia sepa Biblia. Tenemos una gran ignorancia bíblica en las iglesias evangélicas y tenemos que cambiar eso. Pero primero tenemos que enraizar en el Evangelio, porque si no estaremos enseñando teología nada más. ¿Y la teología qué es? Vanidad de vanidades. No sirve para nada si no tiene la esencia de la palabra. Por eso lo primero y más trascendente, enraiza el Evangelio. Que el Evangelio enraíce en tu corazón por encima de todo. No hay más remedio, no hay más solución, no hay otra alternativa, solamente te enraíces profundamente en el Evangelio. Enraiza profundamente para no ser arrastrado por la corriente de este mundo, para no ser arrastrado por el engaño de Satanás, por la cultura que este mundo nos está impregnando, impregna a nuestros remanentes. Para eso no es cuestión de negar, no es cuestión de castigar, no es cuestión de que no hagas eso, es cuestión de que enraícen los remanentes en el Evangelio. Dije alguna vez, creyentes de esa iglesia se marcharon en el pasado, porque algún remanente llevaba piercings y, ¿cómo se llama? Las calcamonías, los tatuajes. Algún miembro de la iglesia se marchó en su tiempo. Pastor, ¿cómo permites que los jóvenes vayan con esos tatuajes? Digo, hombre, no se lo van a arrancar. ¿Y los piercings? Bueno, como dice el anciano Lee, así tiene una buena sintonía con Telecinco y Antena 3. Pueden escuchar mejor la radio, sintonizar la radio con la antena. ¿Qué es más importante? Enraiza el Evangelio al remanente. ¿Qué es más importante? Que tenga el Evangelio en el corazón. ¿Lo demás qué es? Si no te gusta, no mires.
Hay cosas que a mí tampoco me gustan. No de los remanentes, solo de otros. Cosas que me molestan más. Por ejemplo, la crítica. Eso me molesta más, me hace más daño. Pero un remanente con un tatuaje me podrá gustar más o me podrá gustar menos. Pero la crítica nunca me ha gustado. Nunca me gusta. Es más, yo enseño a los obreros, y esto va para los obreros. Cuando vienen así, yo les digo, mira, ¿has visto mi oreja? Sí, no es un basurero. No tires basura a mi oreja. La porquería que tú tengas te la quedas tú para ti. Pero no me la tires a mí. ¿Qué significa? No escuches nunca la crítica. Si quieres ser un buen líder, un buen obrero, no permitas por el engaño, no, si es solamente para orar. No, oras tú delante de Dios. No me cuentes historia, no me cuentes milonga, no me digas nada. No quiero saber nada de críticas. ¿Tienes algún problema? Ora a Dios. Eso me hace mucho más daño. ¿Sabes? Hay mucho más divisiones. Es más, la mayoría de divisiones en las iglesias hoy en día es por causa de la crítica. La crítica ha hecho más daño que cualquier tatuaje, que cualquier piercing, cualquier joven. Pero nos rasgamos las vestiduras. ¿Por qué? Ay, porque eso se ve. Y la crítica no se ve. Pero hace mucho más daño. No, es un ejemplo, ¿va? No, tampoco quiero entrar, no es el tema de hoy. Es un ejemplo. ¿Dónde yo tengo que enraizar? Lo más importante es que yo enraice en el Evangelio. Lo demás, Dios hará. Dios hará. No tengo problema con eso. Pero enraiza profundamente en el Evangelio. Porque una vez que creemos y las oportunidades pasan, no os podéis volver atrás. ¿Sabes? Yo ahora muchas veces me miro al espejo y digo, tengo ya 53 años. Hace 4 días era un chavalito lleno de vigor. Vino para adelante. Hace 4 días y veo, mi hija me ha hecho abuelo. Por segunda vez. ¿Cómo pasó eso? No me he enterado. ¿Qué pasa? Remanentes, el tiempo pasa muy rápido. Mucho más rápido de lo que tú te piensas. Antes de ayer estaba jugando al fútbol. Ahora mi esposa me dice, no, cariño, no corras mucho, recuerda tus rodillas. Antes podía comer cualquier cosa, ahora llega mi esposa, cariño, cuidado por la noche, no tienes de más, que luego tienes ardor de estómago y no duermes. ¿Cuándo yo he tenido problemas de esos? ¡Nunca! Y resulta que ahora el tiempo pasa. Por eso es tan importante. Lo que tienes que hacerlo ahora. Piensa que vas a tener todo el tiempo del mundo, pero envejecemos muy rápido. Remanente, joven. Como decía aquel, la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. ¿Verdad? La única enfermedad que se te va a curar con el tiempo, la juventud. Inexorablemente va a pasar. Envejecemos rápidamente, nuestras funciones corporales se disminuyen. Hoy es presente. ¿Presente qué es? ¿Qué es un presente? Es un regalo de Dios, es un regalo, un presente es un regalo. Entonces, ¿cómo tenemos que ver el presente? El presente lo tenemos que ver como el regalo de Dios, que hoy nos está haciendo. El mensaje del domingo pasado, no estuve, lo escuché por internet. Bendito internet en estos casos, ¿verdad? Hoy tengo que determinar, porque si yo hoy no determino, nunca, jamás haré nada. Nunca conseguiré nada. Nunca llegaré a nada. Nunca, nada, nada. Hoy es el tiempo donde tengo que determinar. Es importante para los estudiantes el estudiar mucho. Es necesario que los estudiantes hoy estén estudiando mucho. Tenemos muy buenos estudiantes, gracias a Dios, con muy buenas notas, gracias a Dios, con matrículas de honor, gracias a Dios. Muy buenos estudiantes. Estoy muy orgulloso de los estudiantes. No lo dicen porque son tímidos, son humildes los jóvenes. Pero hay muy buenos y excelentes estudiantes. Yo lo sé. Pero por encima de eso, lo más importante, por encima de todo eso, no te olvides nunca de tu Creador. No por tener mucho estudio vas a tener respuesta a tu problema espiritual. No te olvides nunca del Dios que es tu Creador por encima de todo ello. No importa cuán duro tú hoy puedas estar trabajando. No importa lo duro que tú trabajes hoy, no podrás escapar de las consecuencias si no resuelves tu problema espiritual.
Por mucho que dures, que trabajes duro, por mucho que te esfuerces, no podrás escapar. Aférrate, dice la palabra, aférrate firmemente al mensaje y a la palabra. Versículos 10 y 11, sus palabras son como aguijones firmemente encajadas. Afírmate en la palabra. Deja que la palabra se arraigue firmemente en ti como un aguijón. Yo llevo diciendo varias semanas, Señor, no permitas que me descuelgue del aguijón de este evangelio. No permitas que me suelte, no permitas que me caiga, no permitas que pueda perder la raíz de este evangelio. Porque el día que lo pierda lo perderé todo. Porque no hay otra cosa. Cuando la palabra de Dios es clavada en ti, dice Isaías, cuando la palabra de Dios se clava en tu corazón, cuando la palabra de Dios queda anclada en tu vida, dice que ahí Dios pone toda su gloria. Ahí Dios pone las respuestas para tu vida importante. Las bendiciones se colgarán en la palabra que Dios te está dando. El viernes decíamos, si tú pierdes la palabra, pierdes el pacto. Si tú pierdes el pacto, vas a perder la oración, porque no vas a encontrar respuesta a tus oraciones. Si pierdes la oración, vas a perder toda bendición. Si tú pierdes toda bendición, significa has caído en esclavitud. Significa has caído en cautiverio. Significa que tú has entrado en incredulidad. Significa tú has entrado en la idolatría. Significa tú has entrado en la desesperación. ¿Por qué? Porque has perdido el enraizar en la palabra. Has perdido el aguijón de la palabra en tu corazón. Cuando eso ocurre, todo se cae. Todo fracasa, nada funciona. Por eso enraízate en lo más importante. Rápidamente enraíza en la palabra. Enraíza rápidamente y disfruta de la bendición de Emmanuel las 24 horas del día. Estés donde estés, disfruta 24 horas. Puedes encontrar la felicidad incluso cuando estás en soledad. Cuando estás solo, puedes encontrar la felicidad. Cuando tú disfrutas de Emmanuel. Cuando disfrutas, grandes obras acontecen. Disfruta de Emmanuel. Amén. Que recibáis gracia, que recibáis la bendición, que podáis orar 24 horas el día teniendo la conclusión de la palabra Emmanuel en vuestros corazones, en vuestros trabajos, en vuestros negocios, en vuestros hogares, levantando a los remanentes, levantando a los jóvenes. Hacedlo, aunque solamente sea una cosa, aunque solamente hagas eso, pero levanta el remanente. Aunque solamente hagas eso en tu vida y tú solamente puedas decir, mira, no he hecho otra cosa, pero he levantado a este remanente para Dios. No importa. Que se convierta en tu especialidad el levantar